Bienvenidos a la capacitación sobre los derechos del inmigrante de Conozca sus derechos que ofrece la ACLU de los condados de San Diego e Imperial, ACLU SDIC. Durante la presentación, cubriremos sus derechos al encontrarse con agencias del orden al vivir en una comunidad fronteriza, como Immigration and Customs Enforcement, Servicios de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, Customs and Border Protection, Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas de Estados Unidos, CBP, y la Policía. Aviso legal. Nótese, por favor, que la información aquí no pretende ser consejo legal. La situación de cada persona es distinta. Usted debe tener una conversación en privado con un abogado si requiere consejo o tiene preguntas legales específicas. Si bien es posible que ayudemos en asuntos de derechos civiles, es posible que no podamos responder a sus preguntas legales hoy. Le recomendamos encarecidamente que hable con un abogado de inmigración para preguntas específicas sobre casos de inmigración. Hoy cubriremos la ACLU, sus derechos fundamentales garantizados por la Constitución de los Estados Unidos. Las agencias del orden, sus derechos, encuentros con cada una de las agencias del orden, redadas de inmigrantes, la detención y la preparación de la familia. Y por último, recursos de suplemento de Conozca sus derechos. Primero, me gustaría ofrecer una breve descripción de la ACLU y los derechos que protege. La ACLU defiende los derechos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos. Se enfoca en la educación, el litigio y la defensa. El litigio es cuando entablamos acciones legales o disputamos un caso en el tribunal. Una demanda puede ser contra organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. La defensa es el apoyo público de una causa o política. La ACLU SDIC se enfoca específicamente en los condados de San Diego, Imperial y regiones circundantes. Tenemos 2 oficinas, una en San Diego y una en el centro. En la ACLU SDIC nos enfocamos en hacer avanzar la justicia, los derechos de los inmigrantes y en la justicia racial y económica. La ACLU también sigue defendiendo segmentos de la población que tradicionalmente han sido privados de sus derechos. Y gran parte de nuestro trabajo hoy se enfoca en la igualdad para personas de color, mujeres, personas LGBTQ+, personas encarceladas, inmigrantes y personas con discapacidades. Hacia el final de esta presentación compartiremos dónde se puede presentar una queja y o contactar el programa de ingreso para servicios legales de la ACLU. Ahora conversemos sobre sus derechos fundamentales al encontrarse con las agencias del orden. Para ser claros, la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege a todos de los registros e incautaciones de las personas y sus bienes y propiedades, sin reparar en su estatus migratorio, sea legal o ilegal. Nos protege de registros sin orden judicial. Sin reparar en el estatus migratorio del individuo, los agentes del orden no deben realizar registros ni deben detener a las personas con base en la religión, las creencias políticas, el origen nacional, la orientación sexual, la expresión de género, el género, ni la raza o etnia. Se puede preguntar a los agentes del orden el motivo por el cual lo detienen o le interrogan. Estos derechos se aplican en todas partes dentro de los Estados Unidos, incluyendo en las fronteras. Algunos de los derechos civiles garantizados en la Constitución de los Estados Unidos que se aplican a todos, independientemente del estatus migratorio, incluyen el derecho a recibir trato justo ante un tribunal, el derecho a ejercer la libertad de expresión, el derecho a la libertad de religión, el derecho a guardar silencio y el derecho a asesoría jurídica en causas penales. Independientemente del estatus de ciudadanía, se otorga estos derechos a todos. Nótese que, si bien tenemos derecho a consejo legal, un abogado, en casos penales, no tenemos derecho a un abogado en temas de inmigración.
Tenemos el derecho a contratar a un abogado de inmigración. No se nos asignará uno si no nos alcanza para pagar a uno, a diferencia de los casos penales. En cualquier interacción con agentes del orden, recuerde estas 3 frases. ¿Estoy libre para irme? No doy mi consentimiento para que me registre. Voy a guardar silencio. Quiero hablar con un abogado. Estas frases son la forma más directa de ejercer sus derechos. Son cortas y simples. Y, si se encuentra en una situación aterradora, una frase de 4 o 5 palabras podría ser todo lo que es capaz de expresar. Vamos a detallar cada frase en las próximas diapositivas. En cualquier interacción con agentes del orden, pregunte, ¿estoy libre para irme? Si dicen que sí, aléjese con calma. Si se interponen en su camino o siguen haciéndole preguntas, puede preguntar de nuevo. Si le dicen que no o una persona razonable no se sentiría libre de poner fin al encuentro, entonces le están deteniendo. Pregunte por qué le detienen con preguntar, ¿pueden decirme por qué me están deteniendo? Recordar la frase, no doy mi consentimiento para que me registre. Si los agentes no tienen una orden judicial para registrarlo a usted o sus propiedades, puede negarse verbalmente si se le pide que se consienta un registro de usted o sus propiedades. Sacudir la cabeza o hacer gestos corporales puede ser malinterpretado por la policía y un tribunal podría no verlo como una negación. Si resiste físicamente, podría ser acusado de agredir a un oficial. En su lugar, repita que no consiente ningún registro. Cualquier registro al que consienta es un registro legal. Si desea negar el consentimiento, debe hacerlo de manera clara e irrefutable. Decir, no consiento un registro lo suficientemente alto para que las personas a su alrededor lo escuchen podría ser importante en caso que necesite testigos más tarde. Sin embargo, los agentes no necesitan su consentimiento para registrar si hay contrabando a plena vista. No pueden registrar mochilas y bolsas cerradas sin consentimiento o causa probable. Tiene el derecho a guardar silencio. Si desea ejercer su derecho a guardar silencio, dígalo en voz alta. En algunos estados, puede estar obligado a proporcionar su nombre si se le pide que se identifiquen y un agente puede arrestarlo por negarse a hacerlo. Si resulta detenido, debe decir simplemente, voy a guardar silencio. Si resulta arrestado, diga, voy a permanecer en silencio y quiero hablar con un abogado. Declare este derecho cuando lo detengan y si le hacen preguntas que siente no le conviene responder. Al afirmar su derecho, sea claro. No diga me parece o es posible que. Después de ejercer el derecho a guardar silencio, debe quedarse en silencio. Si no, se arriesga a renunciar a su derecho. Nótese que en detenciones y arrestos policiales que no son de inmigración, los agentes están obligados a leerle sus derechos Miranda. Los derechos Miranda incluyen informarle que lo arrestan y que tiene derecho a guardar silencio y que se le puede asignar un abogado. Los agentes de inmigración no están obligados a leerle sus derechos Miranda. Tampoco se le asignará un abogado en arresto por agentes de inmigración. Debe usted contratar a su propio abogado. Como aviso legal general, usted no puede suponer que los agentes se comporten de una manera que proteja su seguridad o respete sus derechos, incluso después de que los afirme. No obstante, puede intentar afirmar sus derechos y desafiar las violaciones a sus derechos si recuerda afirmar sus derechos con preguntar, ¿estoy libre para irme? No doy mi consentimiento para que me registre. Y voy a guardar silencio. Quiero hablar con un abogado. Es posible que tenga que repetirse si se le acerca de nuevo el mismo o un nuevo agente. Ahora hablemos de las diferentes agencias del orden que están en el condado de San Diego, el condado de Imperial y áreas circundantes. Esta diapositiva contiene una lista de las agencias del orden que nos rodean. Imagíneselas en 2 grupos. El primer grupo de inmigración maneja agencias de seguridad nacional y protección local y cae bajo el Departamento de Seguridad Nacional, DHS. Las agencias incluyen Immigration and Customs Enforcement, Servicios de Control de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE, Homeland Security Investigations, HSI,
Enforcement and Removal Operations, ERO. Customs and Border Protection, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, conocida como CBP. Border Patrol, la patrulla fronteriza, USBP o BP. El segundo grupo contiene las agencias del orden locales, que incluye los departamentos de policía locales, como el Departamento de Policía de San Diego y el Departamento de Policía del Centro, y el Departamento de Alguacil del Condado de San Diego y el Departamento del Alguacil del Condado Imperial. Es importante entender algunas funciones básicas o la jurisdicción de cada agencia para saber cuáles son sus límites legales, cómo interactuar con ellos y para documentar información precisa. ICE, por lo general, realiza su labor donde no son activas las agencias de Customs and Border Protection, CBP, y la patrulla fronteriza, USBP. CBP normalmente está en los puertos de ingreso a los Estados Unidos y dentro de las 100 millas de la frontera. De esto hablaremos en unos minutos. BP son las patrullas móviles de CBP que van más allá de la frontera misma, hasta el límite de 100 millas. HSI realiza investigaciones criminales federales y típicamente sirve en grupos de trabajo con agencias del orden locales y estatales. ERO lleva a cabo arrestos y deportaciones y pueden ser algunos de los agentes de inmigración que se presentan en las casas de las personas. Los departamentos de policía locales hacen cumplir tanto las leyes de tráfico como las leyes penales dentro de su municipio o ciudad. El Departamento del Alguacil tiene jurisdicción en el condado para hacer cumplir tanto las violaciones de tráfico como las penales. Es posible que no jueguen un papel crítico en la inmigración otras agencias del orden como DEA, FBI y la Patrulla de Carreteras de California, CHP, y la Policía Escolar Unificada de San Diego. Además, la Ley de Valores de California SB 54 es una ley estatal que asegura que los recursos policiales estatales y locales no se utilicen para hacer cumplir las leyes de inmigración federales. Esto significa, por ejemplo, que la policía local que realiza una parada de tráfico rutinaria por una señal de giro rota no puede contactar a ICE si sospecha que el conductor puede ser un inmigrante indocumentado. Para ayudarle a identificar visualmente las diferentes agencias, aquí hay algunas insignias correspondientes para las agencias del Departamento de Seguridad Nacional, o DHS, de las que hablaremos hoy: ICE, CBP, BP, HSI y ERO. Es importante entender las diferencias básicas entre estas agencias porque tienen diferentes deberes, cosas que deben o pueden hacer y cosas que no están permitidas hacer. Es importante poder identificar cada agencia para saber cómo ejercer sus derechos correspondientemente. Finalmente, porque a veces los agentes se presentan en ropa civil, usted tendrá que preguntar con qué agencia están afiliados. También es importante reconocer cada agencia para la documentación, observación legal o testimonio, grabación de video, etc., especialmente en un tribunal de justicia. Acabamos de revisar algunas de las agencias del DHS que deben reconocer. Ahora revisaremos algunas de las agencias del orden locales en los condados de San Diego e Imperial, incluidos los departamentos de policía y los 2 departamentos del alguacil. En el condado de San Diego tenemos el Departamento del Alguacil del Condado de San Diego y el Departamento de Policía de San Diego. En el condado Imperial tenemos el Departamento del Alguacil del Condado Imperial y el Departamento de Policía del Centro. Nótese, en cada condado hay varios otros departamentos de policía más pequeños que no incluimos aquí, pero es posible que algunas personas que estén viendo esta presentación vivan en una ciudad con un departamento de policía diferente que no aparece aquí. Ahora que sabemos sobre las diferentes agencias del DHS y las agencias de orden locales, vamos a hablar más sobre cuáles son sus derechos al encontrarse con cada una de estas agencias. Primero, aquí hay algunos términos claves que juegan un papel importante al encontrarse con cualquier agencia del orden. Es ilegal que los agentes usen el color de su piel o el idioma que habla como causa para efectuar un arresto. Todas las agencias del orden deben cumplir con el nivel de sospecha adecuado para detenerlo por un periodo prolongado, registrarlo a usted o sus pertenencias y arrestarlo.
Dos normas muy importantes son la sospecha razonable y la causa probable. En el lado izquierdo, vemos que los alguaciles y la policía requieren tener sospecha razonable, hechos que llevan a una creencia razonable, un poco más que una corazonada, de que usted está cometiendo o ha cometido un delito para detenerlo temporalmente. Mientras tanto, los agentes de inmigración deben tener hechos que lleven a una creencia razonable, un poco más que una corazonada, de que usted está cometiendo o ha cometido una violación de la ley de inmigración para detenerlo temporalmente. Por ejemplo, los agentes de inmigración no deben detenerlo solo con base en el color de su piel. Una parada o detención prolongada donde no tiene la libertad de irse, usted o su vehículo está bloqueado, o donde un agente lo agarra o lo retiene y no le permite irse, requiere que el agente tenga una norma más alta de sospecha. Un arresto requiere que el agente tenga causa probable, una creencia con base en hechos individualizados o evidencia que usted cometió un delito. En el lado derecho se ve que los alguaciles y la policía deben contar con hechos que hagan que sea probable que usted está cometiendo o ha cometido un delito. Por ejemplo, si un agente ve que usted se roba algo, cuenta con la sospecha y los hechos adecuados para detenerlo y arrestarlo. De forma similar, los agentes de inmigración deben contar con los hechos que indiquen que es probable que usted comete o que ha cometido una violación de la ley migratoria o federal para arrestarlo. Deben saber a ciencia cierta que usted no tiene estatus legal. Por ejemplo, si usted durante la detención menciona que no tiene documentos, en ese momento el agente puede arrestarlo. Por esta razón, es importante recordar la frase "quiero guardar silencio". Estas normas requeridas aseguran que no se registre ni se incaute a las personas por el color de su piel, su origen nacional o el idioma que hablan. Ya que es posible retar las detenciones y los arrestos que no cumplen con las normas adecuadas, el preguntarles a los agentes ¿por qué me está arrestando? Puede ayudarle a un abogado o un tribunal identificar las violaciones de sus derechos. Sin reparar en el estado migratorio, usted tiene el derecho a guardar silencio, lo cual significa que no está obligado a responder a ninguna pregunta ni firmar ningún documento hasta no hablar con un abogado. Los agentes no pueden usar fuerza excesiva, irrazonable ni innecesaria contra usted. Es importante notar que es posible que lo sometan a una detención más prolongada para hacer más investigación si no responde a todas las preguntas. No obstante, el admitir que es extranjero o indocumentado puede llevar a repercusiones más perjudiciales. Si la policía o el alguacil lo detiene en su vehículo, pare el carro con el mayor cuidado y lo más rápido posible. Apague el carro. Encienda la luz interior. Abrir parcialmente la ventana. Y ponga las manos sobre el timón. Puede preguntar, ¿por qué me detiene? En estas situaciones, tiene derechos. Los conductores y los pasajeros tienen el derecho a guardar silencio. No tiene que responder a preguntas sobre su estatus migratorio, su lugar de nacimiento, ni su origen nacional. Cuando se lo pidan, muestre su licencia de conducir, su registración y prueba de seguro. No tiene que dar su consentimiento a que lo registren. Puede decir, no doy mi consentimiento a un registro. Pero si la policía cree que su auto contiene evidencia de un delito, pueden hacer el registro. Los conductores y los pasajeros pueden preguntar, ¿estoy libre para irme? Si le dicen que sí, aléjese en silencio. La policía no está autorizada a preguntar sobre el estatus migratorio. Usted no tiene que responder preguntas sobre dónde nació, si es ciudadano estadounidense o cómo ingresó al país. Usted tiene el derecho a guardar silencio. Si lo arrestan, la policía tiene que leerle sus derechos Miranda, informándole que tiene derecho a guardar silencio y que tiene derecho a un abogado. Debe decirles a los agentes que no hablará hasta que su abogado esté presente. Si cree que se han violado sus derechos, anote todo lo que recuerde, incluidas las insignias de los agentes y los números de los patrulleros, de qué agencias pertenecían y cualquier otro detalle. Obtenga la información de contacto de los testigos. Si está lesionado, busque atención médica de inmediato y tome fotografías de sus lesiones. Presente una queja por escrito ante la División de Asuntos Internos de la agencia o ante la Junta Civil de Quejas. En la mayoría de los casos, puede presentar una queja de forma anónima si lo desea.
La policía está legalmente autorizada a mentir y usar tácticas para que usted renuncie a sus derechos. Aquí tiene algunos que hay que tener en cuenta. Los policías a menudo le leen su derecho a guardar silencio y luego proceden directamente a sus preguntas. Por lo general, no hacen una pausa para decirle, «¿Está bien, después de haber escuchado todo esto, quiere renunciar a sus derechos?» Si no tiene la oportunidad de hacer valer sus derechos porque un oficial continúa hablando, puede decir con calma, «Disculpe, voy a guardar silencio». Si responde a cualquiera de sus preguntas y no invoca explícitamente sus derechos, eso puede contar como una renuncia. Si invoca el derecho a guardar silencio, guarde silencio. Y es importante nunca firmar nada sin la presencia de un abogado, a menos que se trate de una multa. Firmar una multa puede permitirle salir con una infracción en lugar de ser arrestado. Ahora que hemos revisado sus derechos si la policía lo detiene, analicemos sus derechos cuando se encuentre con ICE. En primer lugar, el ejercicio de sus derechos no es una razón para la deportación. Ejercer sus derechos puede ser útil en ciertas situaciones. De hecho, recuerde que los agentes de ICE necesitan una causa probable para realizar un arresto. Causa probable significa que el agente debe tener hechos sobre usted que hagan probable que usted está cometiendo o cometió una violación de la ley de inmigración o la ley federal. Un agente de ICE puede preguntar sobre su estado migratorio sin causa o una orden judicial, pero usted no está obligado a responder a sus preguntas. Si no habla inglés, puede solicitar un intérprete. Usted tiene derecho a guardar silencio y también debe indicar que no responderá ninguna pregunta hasta que su abogado esté presente. Debido a que los agentes de ICE tienen la práctica de hacer lo que se llama arrestos colaterales, es mejor ejercer su derecho a guardar silencio. Un arresto colateral ocurre cuando un individuo resulta arrestado aunque no era el objetivo de la agencia del orden. Por lo general, esto puede ocurrir cuando ICE está tomando medidas contra una persona y arrestan a las personas en su presencia. Por ejemplo, los inmigrantes han sido arrestados mientras acompañaban a los familiares a los controles de ICE, mientras esperaban con sus compañeros de trabajo para que los llevaran al trabajo y al estar en la misma casa que el objetivo de un agente. Hablaremos de las redadas de ICE en detalle más adelante en esta presentación. Incluso en casos de arresto colateral, la policía aún tiene que tener una causa probable de que la persona está violando las leyes de inmigración. El ejercer su derecho a guardar silencio puede ayudarlo a no revelar información sobre su ciudadanía y estatus migratorio que pudiera llevar a un arresto. También se recomienda mantener la calma y no correr. Huir de los agentes de ICE puede ser razón suficiente para que ICE lo arreste. Incluso en el caso de que ICE ingrese a su casa, simplemente puede decir, no deseo responder a sus preguntas. El ejercer su derecho a guardar silencio y a hablar con un abogado puede ganarle tiempo para evaluar sus opciones legales. Sin una orden judicial, se necesita una causa probable para los registros y arrestos. Por lo general, ICE no puede registrar sus pertenencias sin consentimiento o causa probable. Si un agente le pregunta si puede registrarlo a usted o a sus pertenencias, usted tiene derecho a decir no. Diga, no doy mi consentimiento para un registro. Si usted dice sí o da su consentimiento para el registro es legal. Además, pueden registrar sus pertenencias si hay evidencia de un delito o contrabando a plena vista. Si cree que usted o sus pertenencias fueron registradas ilegalmente o que fue arrestado injustamente, comuníquese con la ACLU. Recuerde que un arresto legal sin orden judicial requiere una causa probable o hechos que hagan probable que esté cometiendo o haya cometido una violación de la ley federal, mientras que una detención breve solo requiere una sospecha razonable. Esto significa que el agente debe tener hechos sobre usted que hagan probable que usted no sea ciudadano de los Estados Unidos y que esté cometiendo o haya cometido una violación de la ley de inmigración o la ley federal. Si lo detienen, pregúntele al agente por qué lo detuvieron. Pregunte, ¿estoy libre para irme? Si no puede irse, pregunte, ¿por qué me detienen?
Si lo arrestan, recuerde decir, voy a guardar silencio y quiero hablar con mi abogado. Permanezca en silencio y no firme nada sin consultar con su abogado. Hablemos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, lo que hacen y cuáles son sus derechos en caso que se encuentre con agentes de CBP o la patrulla fronteriza. Los agentes de CBP y los agentes de la patrulla fronteriza trabajan para la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, pero desempeñan distintas funciones. Los agentes de CBP tienen la tarea de trabajar en los puertos de entrada, inspeccionando a las personas y los bienes que ingresan a los Estados Unidos. La patrulla fronteriza es la rama policial de la agencia CBP de Estados Unidos que tiene la tarea de patrullar la frontera de Estados Unidos para identificar violaciones de inmigración y delitos federales. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, argumenta que tiene autoridad especial dentro de una distancia razonable de cualquier frontera externa de los Estados Unidos hasta 100 millas de distancia de cualquier cruce fronterizo real. Los agentes de la patrulla fronteriza son los agentes que suelen administrar la región que rodea los puertos de entrada. Esté en la frontera o dentro de la zona de 100 millas de distancia de la frontera, variarán sus derechos. Hablaremos de posibles situaciones y de sus derechos al encontrarse con agentes de la patrulla fronteriza BP o de CBP. Cuando un agente de CBP o de la patrulla fronteriza le pide que presente documentación, generalmente debe proporcionarla si tiene documentación. En California, los ciudadanos estadounidenses no tienen que llevar prueba de ciudadanía. Si tiene más de 18 años y tiene documentos de inmigración válidos como una visa de estudiante válida, debe llevar esos documentos. Si un agente le pide que los presente, debe hacerlo. Si usted es un inmigrante sin documentos, puede rechazar una solicitud. Esto puede dar lugar a más preguntas y a una posible detención. Recuerde que todavía tiene el derecho a guardar silencio. Diga, voy a guardar silencio, quiero hablar con un abogado. Nunca mienta ni proporcione documentos falsos a los funcionarios de inmigración. Nunca lleve documentación falsa. No firme nada sin consultar a su abogado. Los agentes de la patrulla fronteriza pueden pararlo, interrogarlo y posiblemente detenerlo dentro de la zona fronteriza de 100 millas para llevar a cabo su objetivo de identificar a las personas indocumentadas. Como referencia, detenerlo significa que el agente puede detenerlo brevemente si tiene una sospecha razonable con base en hechos específicos sobre usted que lleven a una creencia razonable, un poco más que una corazonada, de que está cometiendo o cometió una violación de la ley de inmigración o la ley federal. Al igual que los arrestos por parte de otras agencias del orden, un arresto generalmente debe basarse en una causa probable. En otras palabras, el agente debe tener hechos sobre usted que hagan probable que usted está cometiendo o cometió una violación de la ley de inmigración o la ley federal. En todo momento, usted tiene derecho a guardar silencio. Debe decir, voy a guardar silencio. Quiero hablar con un abogado. Recuerde que en escenarios relacionados con la inmigración, usted no tiene derecho a que se le asigne un abogado, pero puede contratar uno y aún así hacer valer su derecho a guardar silencio, hablar con su abogado y no firmar nada sin consultar con su abogado. La patrulla fronteriza, patrullas itinerantes o unidades móviles no puede detenerlo para interrogar a los ocupantes del vehículo sobre su estatus migratorio a menos de que los agentes tengan una sospecha razonable, más que una corazonada, de una violación de inmigración. Una detención prolongada requiere una causa probable, una creencia razonable basada en las circunstancias de la probabilidad que haya ocurrido una violación o delito de inmigración. Además, la patrulla fronteriza no puede pararlo para registrar su vehículo sin su consentimiento o sin causa probable. Una vez más, las agencias del orden pueden registrar sus pertenencias si el contrabando está a plena vista. Los agentes siempre deben ser capaces de explicar el motivo de una parada al conductor. Si los agentes no pueden explicar el motivo, tome nota de la información de identificación del agente y comuníquese con la ACLU lo antes posible. En California es ilegal que la patrulla fronteriza se base únicamente en la raza o el origen étnico de un conductor o pasajero para justificar una parada. Así, la patrulla fronteriza requiere tener sospecha razonable para pararlo.
En nuestra región tenemos puntos de control permanentes que incluyen la Interestatal 5 Norte en San Clemente, la Interestatal 15 Norte cerca de Temecula, la Interestatal 8 Oeste en Pine Valley y la Carretera 94 Este cerca de Jamul. En los puntos de control hay algunas diferencias considerables. Es posible que lo detengan, lo interroguen sobre su estado migratorio e incluso lo detengan por un tiempo limitado para verificar su estatus migratorio. La patrulla fronteriza puede detener vehículos en ciertos puntos de control para hacer dos cosas. La primera, hacer algunas preguntas limitadas para verificar la ciudadanía o el estado migratorio de los ocupantes de los vehículos. La segunda, inspeccionar visualmente el exterior de un vehículo. Los agentes pueden enviar cualquier vehículo a un área de inspección secundaria con el mismo propósito: interrogatorio breve e inspección visual. Los agentes no deben hacer preguntas que no tengan relación con la verificación de la ciudadanía ni pueden retenerlo por un tiempo prolongado sin causa. Aunque siempre tiene derecho a guardar silencio, si no responde a las preguntas para establecer su ciudadanía, los funcionarios pueden detenerlo más tiempo para verificar su estatus migratorio. Los agentes de la patrulla fronteriza sí tienen el derecho a ingresar a terrenos privados sin una orden judicial dentro de las 25 millas de la frontera. Sin embargo, existen limitaciones. Los agentes pueden ingresar a terrenos privados sin una orden judicial dentro de las 25 millas de la frontera. La patrulla fronteriza no puede entrar en terrenos privados a más de 25 millas de distancia de la frontera sin una orden judicial o consentimiento. La patrulla fronteriza no debe causar daños físicos a la propiedad privada. Los agentes no deben hacer preguntas que no estén relacionadas con la verificación de la ciudadanía o el estatus migratorio, ni pueden retenerlo por un tiempo prolongado sin causa. Si se le interroga en esta situación, puede hacer valer su derecho a guardar silencio. En las aduanas, como los aeropuertos o en los puertos de entrada, existen requisitos más estrictos y las personas que desean ingresar a los Estados Unidos tienen menos derechos que las personas dentro de los Estados Unidos. Las personas pueden ser interrogadas sobre la ciudadanía, visa, estatus de tarjeta verde, los artículos que se introducen en el país, el propósito del viaje y la duración de la estancia. Además, las autoridades federales, como los agentes de CBP, pueden registrar su vehículo y todas las pertenencias de los pasajeros sin una orden judicial, sospecha, causa probable o consentimiento. Sin embargo, no deben preguntar sobre la afiliación religiosa ni las opiniones políticas. Al interactuar con los alguaciles y la policía debe recordar: mantenerse en silencio y calmado, seguir órdenes, preguntar si está libre de irse. Los agentes no están autorizados a preguntar sobre su estatus migratorio. Los conductores y los pasajeros no tienen que consentir a un registro. Si resulta arrestado, se le leerán los derechos Miranda. Usted tiene derecho a un abogado asignado si no puede pagar uno. Al interactuar con funcionarios de inmigración, incluidos los de ICE, CBP y la patrulla fronteriza, más allá de los puntos de control y la frontera o los puertos de entrada, es posible que tenga que pedirle a la gente que identifique a qué agencia pertenece si está vestido de civil. Permanezca en silencio y tranquilo. Puede declarar que no responderá preguntas sin un abogado y luego contratar a su propio abogado. No tiene que responder preguntas sobre su estatus migratorio. Si usted es ciudadano o tiene un estatus legal, puede responder preguntas sobre su estatus y proporcionar la documentación adecuada para evitar ser detenido por un periodo más largo. Usted no tiene derecho a que se le asigne un abogado. Usted no tiene derecho a que le lean sus derechos Miranda. No firme nada sin consultar con su abogado. Ahora que hemos hablado de sus derechos durante las interacciones individualizadas con la policía, analicemos qué hacer si agentes de inmigración como ICE están en su puerta. También hablaremos de las interacciones grupales o de los registros masivos y las incautaciones por parte de inmigración, también conocidos como redadas. En este segmento es importante recordar lo que aprendimos anteriormente, que la Cuarta Enmienda nos protege de registros e incautaciones ilegales y sin orden judicial.
Por lo general, podemos protegernos de las redadas o interacciones no deseadas con la inmigración recordando nuestros derechos. Vamos a repasar cuáles son nuestros derechos y qué podemos hacer en caso de encontrarnos con ICE o la patrulla fronteriza en nuestras casas, en áreas públicas o en centros comerciales de propiedad privada. Como vimos antes, los agentes no siempre se presentan con el uniforme de la agencia a la que pertenecen. Es importante pedir una orden judicial válida y a qué agencia representan. Recuerde, todas las agencias del orden deben tener una orden de registro judicial firmada para ingresar a su hogar. Inspeccione la orden de registro para confirmar que está firmada por un juez y que identifica la dirección y el nombre de la persona en su hogar que va a ser arrestada o los lugares y artículos que ICE desea inspeccionar. A continuación, compartiremos un ejemplo de una orden de registro judicial válida. Pero, si intentan entrar a su casa sin una orden judicial, dígales que no tienen permiso para entrar. Recuerde su derecho a guardar silencio e indique que no responderá preguntas sin la presencia de su abogado. Tenga en cuenta que ICE o los agentes de inmigración pueden detener a otras personas que no son el objetivo de su búsqueda, en lo que se llama arrestos colaterales. Debido a que se sabe que ICE ha arrestado a varias personas en sus hogares, es importante no abrir la puerta ni invitar a los agentes a entrar a la casa. Por lo tanto, si los agentes de inmigración sí tienen una orden de arresto válida para alguien que está en su hogar, haga que solo esa persona salga y cierre la puerta detrás de ella. Aquí hay un par de ejemplos de órdenes judiciales. Nótese que la orden judicial adecuada a la izquierda proviene de un tribunal y está firmada por un juez. Una vez más, una orden que no tiene la firma de un juez no es una orden válida. Puede negar la entrada a los agentes de inmigración. La orden judicial incorrecta a la derecha está firmada por un representante de una agencia, en este caso, ICE. Una orden de expulsión, deportación, formulario I-205, no permite que los agentes ingresen a un lugar sin consentimiento. Si permite que ingresen a su hogar los agentes que no tienen una orden judicial válida, así les ha dado su consentimiento y la entrada es legal. Una orden de registro que no lleva su nombre puede ser válida si proporciona la dirección y la descripción correcta del lugar que los agentes registrarán. Una orden de arresto que no lleva su nombre puede ser utilizada válidamente para su arresto si lo describe a usted con suficiente detalle como para identificarlo. Una orden de arresto por sí sola no permite la entrada a todos los lugares. No obstante, pueden entrar a su casa si una orden judicial si persiguen a un sospechoso en persecución en caliente, prestan ayuda de emergencia, si creen razonablemente que la evidencia va a ser destruida, o si la evidencia de un delito o el contrabando está a plena vista. Una orden de registro permite a la policía ingresar la dirección que figura en la orden, pero los agentes solo pueden inspeccionar las áreas y los artículos enumerados. Recuerde estos puntos clave si está en casa y llaman a la puerta. No abra la puerta. Los agentes de ICE y de inmigración pueden hacerse pasar por otra persona. Hable con los agentes a través de una puerta cerrada. Pregunte por la agencia que representan. Pídales que muestren una identificación a través de una ventana o mirilla. Documente los nombres y números de insignia. Pídale al agente que deslice la orden por debajo de la puerta o que la muestre a través de la ventana. Mire para ver si tiene el nombre, la dirección y la firma correctos del juez. Si la orden no está completa o no es precisa, debe decir que no da su consentimiento para el registro, pero no interfiera si los oficiales deciden realizar el registro. Usted debe y solo debe dejarlos entrar si tienen una orden judicial válida. Debido a que se sabe que ICE realiza arrestos colaterales, arrestan a personas que no son su objetivo, es importante no abrir la puerta ni invitar a los agentes a entrar a la casa. Si los agentes no presentan una orden judicial, mantenga la puerta cerrada. Diga, no doy mi consentimiento para que entren. Si los agentes entran por la fuerza, no se resista ni interfiera. Declare, no doy mi consentimiento para que ingrese o registre esta propiedad. Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio. No responderé preguntas sin un abogado.
Llame a su abogado lo antes posible. Pregunte si le permiten observar la inspección. Si se le permite, debería hacerlo. Tome notas, incluidos los nombres, los números de insignia, la agencia de la que proviene cada agente, dónde inspeccionaron y qué se llevaron. Si hay otras personas presentes, pídales que actúen como testigos para observar cuidadosamente lo que está sucediendo. Si bien tenemos más protecciones en nuestros propios hogares, es importante saber que los de la inmigración pueden tener más flexibilidad en lugares públicos, con algunas limitaciones. ICE puede ingresar a áreas abiertas al público en general. En California, la SB 54 designa a las escuelas, hospitales y juzgados como espacios seguros donde no se deben llevar a cabo deportaciones masivas. Desafortunadamente, recientemente se ha visto a ICE cerca de las escuelas. Por lo general, los de la inmigración no pueden registrar ni ingresar a lugares que no son públicos, como negocios privados, sin una orden válida firmada por un juez. Sin embargo, los funcionarios de inmigración pueden ingresar o registrar lugares que no son públicos, como un negocio, si tienen el consentimiento del dueño de la propiedad. Si se encuentra con agentes de inmigración como ICE o la patrulla fronteriza, no corra. Pueden usar eso como una razón para arrestarlo. Además, ICE y la patrulla fronteriza generalmente no pueden registrar o confiscar registros o documentos sin una orden de registro válida firmada por un juez o el consentimiento del propietario o circunstancias apremiantes como una persecución policial. Si ICE se presenta en un área no pública como su negocio, un lugar de trabajo, el dueño de la propiedad debe inspeccionar la orden de registro para confirmar que está firmada por un juez y que identifique los lugares y artículos que ICE desea inspeccionar. El dueño de la propiedad puede negarse a dar su consentimiento para un registro si ICE no tiene una orden judicial válida firmada por un juez. Las órdenes de registro o arresto son para las personas o el área y requieren la firma de un juez, y las citaciones administrativas son aquellas emitidas por una agencia federal, DEA, FBI, etc., sin supervisión judicial. Son un aviso para comparecer ante el tribunal o para presentar ciertos documentos. Si bien estos no se pueden hacer cumplir sin una orden judicial, los debe revisar un abogado. Si es testigo de un arresto o redada, no interfiera. Cumpla con las órdenes. Recuerde que tiene el derecho a guardar silencio. Tiene el derecho a grabar en su propio hogar. Tiene el derecho a grabar en público. Esto incluye en paradas de vehículos, en puntos de control, calles, transporte público, etc. Tenga en cuenta que en un puerto de entrada CBP prohíbe grabar en video o grabar cualquier cosa en propiedad del gobierno. Si le hacen interrogación, puede preguntar si puede irse y también puede indicar que no responderá preguntas hasta que su abogado esté presente. Para asegurar que usted y su familia estén preparados en caso de que lo detengan, ahora hablaremos de lo que debe esperar si lo detienen y cómo se pueden preparar los amigos y familiares. En primer lugar, y lo más importante, en caso que lo detengan, es importante conocer sus derechos. Y también, recuerde los detalles de los agentes y del incidente. Anote el nombre del agente, el número de insignia u otras características de identificación. No diga ni firme nada sin hablar con su abogado. Si lo detienen, también debe solicitar hacer una llamada a su familia para compartir los detalles del arresto y dónde está detenido, compartir su número de registro de extranjero o número A, pedirles que busquen un abogado y que le proporcionen esta información. Deben solicitar representación a través del Programa de Defensa Legal de los Derechos de los Inmigrantes del Condado de San Diego, IRLDP por sus siglas en inglés, y enumerar el número de teléfono o la forma de comunicarse con ellos. Compartiremos el número de teléfono del Programa de Defensa Legal de los Derechos de Inmigrantes al final de esta presentación. Debido a que estamos acostumbrados a los números de teléfono almacenados en los teléfonos celulares, es importante que memorice el número de teléfono de un familiar o amigo confiable porque su teléfono celular será confiscado.
Si lo llevan a un centro de detenciones, tiene el derecho a pedir hablar con su consulado. Los agentes de inmigración le preguntarán si está de acuerdo con autodeportarse. Si usted está de acuerdo con autodeportarse, renuncia a la posibilidad de un alivio futuro. No es una buena idea aceptar el autodeportación porque renuncia a la posibilidad de un alivio futuro. Es posible que le pidan varias veces que firme documentos, incluida la salida voluntaria. Usted puede negarse y tendrá que responder cada vez: quiero hablar con mi abogado. Los agentes de inmigración prepararán los documentos con los cargos de inmigración. No firme nada sin revisarlo con un abogado. Es posible que le den una fecha de audiencia si califica. También determinarán si usted califica para la fianza. Además, si tiene una orden de deportación previa, no calificará para la fianza. Si tiene una orden de deportación previa, hable con su abogado. También es muy importante que informe a los funcionarios de inmigración si tiene miedo de regresar a su país de origen, ya que esta puede ser su única oportunidad de pelear su caso. Recuerde que es posible que le pidan varias veces que firme la salida voluntaria, formularios que lo deportarán de inmediato. Es importante que usted declare que quiere hablar con su abogado cada vez. Debido a que hay mucho en juego al resultar detenido, un ser querido, una familia preparada tiene muchas más posibilidades de permanecer unida. Para estar preparado, determine lo siguiente: el cuidado de niños, arreglos escolares y planes a largo plazo. Los cuidadores, formularios de autorización. Puede hacerlo completando los siguientes pasos. Determine quiénes serán los cuidadores. Identifique a los miembros principales de la familia para activar el plan determinado si alguien está detenido. Formule un plan financiero. Identifique a su familia, amigo o cuidador como la persona de contacto para asuntos financieros, etc. Prepárese completando formularios, reuniendo documentos, creando contactos de emergencia. Coloque toda la información importante en una carpeta y alerte a los familiares y amigos relevantes de su ubicación. Juego de roles con los niños. Asegúrese que sus finanzas, incluidas las cuentas bancarias, los hogares, los vehículos y/o negocios, se administren en su ausencia. Tenga en cuenta que un formulario de autorización de cuidador no es igual al poder notarial. La diferencia crucial es que el poder notarial es para la autorización financiera y el formulario del cuidador es para fines de cuidado de niños y tutela. No solo pueden usted y su familia prepararse para el peor de los casos haciendo lo anterior, sino que memorizar sus derechos en cada situación que hemos cubierto aquí puede prevenir impactos perjudiciales en su vida después de encuentros con las fuerzas del orden. Puede obtener un plan detallado en el sitio web del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes o un enlace publicado al final de esta presentación o en sus materiales. Usted y su familia también deben comunicarse con su consulado para obtener más información sobre la preparación financiera en su país de origen, obtener documentos de identidad actualizados y organizar la naturalización de los miembros estadounidenses de su familia si es posible, en caso de que usted o un miembro de su familia fueran deportados. Si resulta detenido, hay algunas cosas que sus familiares y amigos pueden hacer para ayudar. Para empezar, deben averiguar dónde está detenida la persona. Pueden hacerlo haciendo lo siguiente: llamar a ICE a uno de los números que aparecen en esta dispositiva: 619-671-8700 para San Diego, 760-618-7200 para Imperial, 1-888-351-4024, el teléfono nacional. En algunos casos, a los detenidos los llevan a instalaciones fuera de San Diego o California, de ahí el número 1-800. Use el localizador de detenidos en línea de ICE, https://locator.ice.gov. Para el localizador de detenidos, pruebe variaciones del nombre completo y el país de origen. La información de los detenidos generalmente se publica dentro de los 3 días. Desbloquee sus líneas telefónicas y la configuración de su teléfono para recibir llamadas por cobrar de los centros de detención.
Los amigos y familiares deben visitar los centros de detención solo si tienen estatus legal. En esta diapositiva vuelvo a compartir números de teléfono importantes que son útiles para los seres queridos de una persona detenida. Recuerde que la familia y los amigos pueden ayudar a un ser querido detenido con hacer lo siguiente: contactar inmediatamente a un abogado de inmigración. Tenga cuidado de consultar con notarios, ya que no se les permite brindar asesoramiento legal. Puede encontrar un abogado de inmigración con licencia si busca en el sitio web del Colegio de Abogados del Estado de California o en el servicio de referencia legal de su condado. Llamar al Programa de Defensa Legal de los Derechos del Inmigrante 619-446-2883 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Llamar al Immigration Legal Services Coalition of San Diego, ILSC, al 858-751-7553, de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. El Centro de Recursos de Inmigrantes Conozca sus Derechos de la ACLU-SDIC ofrece una lista de recursos sin costo, información sobre Conozca sus Derechos, incluyendo recursos imprimibles y videos, y orientación para las ubicaciones sensibles durante actividades de las fuerzas del orden. Escanear el código QR aquí o visite bit.ly/IRRECURSOS. Investigue, infórmese y compártalo con su comunidad. El conocimiento es el poder. Pase la voz.